Una tormenta perfecta se cierne sobre Ucrania. Con el estancamiento del conflicto en Europa del Este y el fracaso de la contraofensiva ucraniana como telón de fondo, una tormenta perfecta se cierne sobre Kiev, provocada por la convergencia de varios fenómenos desfavorables, se lee en el diario francés Le Monde. De acuerdo con la publicación, a donde quiera que miremos convergen tendencias negativas para Kiev y sus aliados. Así, las operaciones en el frente militar están congeladas, mientras que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Valery Zaluzny, declaró a The Economist que el conflicto en Europa Oriental llegó a un punto muerto. A lo anterior se suma el número de bajas del ejército ucraniano. A principios de octubre, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que las Fuerzas Armadas de Kiev registraron más de 90.000 pérdidas desde junio pasado, entre fallecidos y lesionados. Solo desde el 4 de junio las unidades ucranianas han perdido a más de 90.000 personas, son pérdidas sanitarias irrecuperables, así como 557 tanques y casi 1.900 vehículos blindados de diversas clases, precisó el mandatario de la nación eslava. El medio francés explica que compensar la debilidad numérica con armamento, tanto en cantidad como calidad, es otro desafío. Mientras que todas las capacidades industriales de Rusia están llamadas a contribuir a la industria de defensa las 24 horas del día, Ucrania depende de los envíos de Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La gran promesa de entregar 1 millón de municiones a Ucrania antes de marzo de 2024 solo se ha materializado hasta la fecha con la producción de 300.000 unidades, detalló. Otra de las claves la dio el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que subrayó que la industria armamentista de la Unión Europea ciertamente produce, pero no lo suficiente, sobre todo para sus clientes exportadores. Sobre el salto tecnológico que pide el general Zaluzny, la editorialista de Le Monde Sylvia Kaufmann recordó que desde el inicio del conflicto Occidente ha calibrado cuidadosamente cada nivel de sofisticación de la ayuda que proporciona tardíamente al ejército ucraniano, esto para evitar una escalada del conflicto. En el plano diplomático, señala el analista, el asedio militar de Israel contra la Franja de Gaza ha monopolizado la atención de Estados Unidos, obligados a reinvertir en Oriente Medio después de haberse visto obligados a reinvertir en Europa por el conflicto en Ucrania. Ucrania teme encontrarse en competencia con Israel para el suministro de armas y municiones estadounidenses. La movilización de la opinión pública mundial contra el trato infligido a la población civil en Gaza por la magnitud de la respuesta israelí a los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre está avergonzando a los líderes occidentales, analiza Kaufmann. Como último factor, la periodista señala las consecuencias de la decisión del G7, Londres, Berlín, Tokio, Ottawa, Washington, París y Roma, y la Unión Europea de limitar el precio del barril de petróleo ruso transportado para reducir los ingresos de Moscú. El G7 a finales del 2022 acordó limitar a $60 el precio máximo del barril de petróleo procedente de Rusia, con el objetivo de obstaculizar a Moscú llevar su operación militar en Ucrania mediante un límite a los ingresos que el país podía obtener de su hidrocarburo. La idea de imponer un tope de precios en las adquisiciones de petróleo ruso inicialmente fue propuesta por Washington. La titular del Departamento del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, aseguró que el rango de los $60 por barril sería probablemente suficiente para frenar la participación de Rusia en los mercados internacionales y permitir al mismo tiempo una producción rentable.
No obstante, el rechazo de la energía rusa provocó una crisis energética profunda en la Unión Europea. Solo falta el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para provocar la tormenta perfecta. Ha llegado el momento de que los europeos, en lugar de esconder la cabeza entre las manos ante este pensamiento, tapen las goteras y fortifiquen seriamente su casa, que se están preparando para abrir a Ucrania y Moldavia. Unas cuantas vigas sólidas adicionales no serán suficientes, aseguró la analista del medio. Exagente de la CIA. Filtraciones sobre sabotaje al Nord Stream ocultan la lucha interna en Kiev. Un informe del diario The Washington Post sugiere que a un alto mando militar ucraniano fue el encargado de coordinar el ataque a la red de gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022. Sin embargo, esta versión podría estar ocultando algo mucho más profundo en las élites de Kiev. El informe no solo es ridículo más allá de lo creíble, sino que entierra la pista de un creciente enfrentamiento entre el MI6 y la CIA dentro de Ucrania, asegura el ex agente de la CIA, Larry Johnson. Con sus filtraciones, la prensa estadounidense añadió otra capa de ofuscación y complejidad a la historia encubierta del Nord Stream, intentando quitar presunta responsabilidad a Washington para culpar a Ucrania del sabotaje, que fue considerado como terrorista por Rusia. Sobre la base de los informes de principios de este año de que un grupo pro-ucraniano alquiló un velero para llevar a cabo los ataques, publicado después del reportaje bomba de Seymour Hersh que implicaba a la Armada de Estados Unidos, la historia de The Washington Post indicó que el coronel de las Fuerzas de Operaciones Especiales Ucranianas, Roman Chervinsky, coordinó la descarada operación de sabotaje. Dado que The Washington Post es normalmente el portavoz preferido de la CIA, hay que tomar esto como un ejemplo de propaganda de la CIA para identificar a este individuo, que tiene cero experiencia en operaciones de este tipo, como una especie de cerebro de una operación de demolición submarina, como una tontería increíble, dijo Johnson a Sputnik. Todo esto debe considerarse en el contexto del creciente conflicto entre el general Zaluzny y el presidente Zelensky, subrayó Johnson. Básicamente, se ha visto a Zaluzny como un competidor de Zelensky. El hecho de que apareciera en The Economist indica que la inteligencia británica está señalando que cree que Zaluzny es su hombre. Y la CIA se opone, diciendo no, tiene que ser Zelensky, así que Chervinsky es solo un espectáculo secundario. No hay nada en él que sugiera que es un agente competente. Chervinsky, según la historia del rotativo, fue el coordinador de la operación Nord Stream, gestionando la logística y el apoyo a un equipo de 6 personas que alquiló un velero con identidades falsas y utilizó equipos de buceo en alta mar para colocar cargas explosivas en los gasoductos. Pero en una nueva vuelta de tuerca a un viejo relato, el periódico reveló que Chervinsky, que actualmente está preso en una cárcel de Kiev acusado de abuso de poder, recibía órdenes de oficiales ucranianos de mayor rango que dependían del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzny. El giro, que se produce en medio de la disputa pública entre Zaluzny y el presidente Volodymyr Zelensky sobre los comentarios del comandante a principios de este mes de que la contraofensiva de Ucrania había llegado a un punto muerto, difiere radicalmente de la información anterior sobre los ataques Nord Stream, que hizo hincapié en que los presuntos autores ucranianos no tenían ningún tipo de afiliación al gobierno o al ejército de Kiev.
Las fuentes citadas por The Washington Post subrayaron igualmente que la operación Nord Stream fue diseñada para mantener a Zelensky fuera del circuito. En Rusia esa historia no ha sido creíble. El legislador de la Duma, Alexei Chepa, calificó la versión como un intento de Estados Unidos y la OTAN de encubrir su propia culpabilidad en los ataques al Nord Stream. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la sugerencia del informe de que Zelensky fue mantenido al margen debería ser una señal muy alarmante no solo para Moscú, sino también para Occidente, porque si el régimen de Kiev ya no controla la situación en el país, esto es alarmante y también debería tenerse en cuenta. Los ucranianos no están ganando el conflicto contra Rusia. Estados Unidos está preocupado por la guerra en Israel. Y Estados Unidos no tiene el dinero ni las armas para mantener a Ucrania en la lucha. Así que están buscando estrategias de salida. Y ahora mismo la cuestión es si Zelensky sobrevivirá o no. ¿Será sustituido por Zaluzny? ¿Habrá un golpe militar? Creo que ya estamos en ese terreno, porque Ucrania ha tenido un éxito absolutamente nulo en el campo de batalla, explicó el especialista.